Bien, empezamos con la lista. Acosta Mendoza Loana. Aragón Díaz Jan. Presente, arquitecta, buenos días. Muy bien. Cáceres Lazo Carolina. Calla Gilaja Francia. Presente, arquitecta, buen día. Muy bien. Coela Mamani Yasmín. Condori Chino Anthony. Buen día, arquitecta. Presente. Muy bien. Córdoba Merma Alex. Presente, arquitecta. Buenos días. Buenos días. Gallegos Yana Romina. Presente, arquitecta, buenos días. Buenos días. La Rosa Escobedo Eiro. Presente, arquitecta. Muy bien. Yerena Huanco Sebastián. Presente, arquitecta. Muy bien. Mamani Choquehuanca Cristian. Presente, arquitecta, buenos días. Buenos días. Mamani Sea Angie. Presente, arquitecta. Muy bien. Mancilla Benavides María. Presente, arquitecta, buenos días. Buenos días. Minaya Pachao Gabriela. Presente, arquitecta, buenos días. Buenos días. Morales Hualpa Elvis. Buen día, arquitecta, presente. Buen día. Patiño Ríos Lucero. Presente, arquitecta, buenos días. Muy bien, gracias. Sucasaire Zapata Pamela. Presente, arquitecta. Muy bien. Zuni Ruiz Fiorella. Presente, arquitecta. Muy bien, buenos días. Vargas Salas Jan. Presente, arquitecta, buenos días. Buenos días. Velasco Pacheco Daniela. Presente, arquitecta, buenos días. Muy bien. A ver, empecemos nuevamente. Acosta Mendoza Loana. Cáceres Lazo Carolina. Coila Mamani Yasmín. Bien. Muy bien, chicos. Voy a cerrar la lista y ahora pasamos con el arquitecto Marcos. Adelante, arquitecto. Bien, muchas gracias. A ver, voy a compartir mi pantalla. A ver, no sé por dónde empezar. A ver. Actividad. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, ¿no? Sí, arquitecto, adelante. Muy bien. Empezaré con un proceso de diseño. Ahora entramos en una nueva etapa, ¿no? Vamos a enfocarnos en el conjunto habitacional de baja densidad. Pero una de las también competencias del curso es entender la calle, ¿no? Si no me equivoco. El espacio público, la calle y el conjunto habitacional en sí. Entonces voy a hacer un repaso rápidamente de este proceso de diseño. Hay muchos métodos e incluso cada arquitecto podría personalizar, ¿no?, su proceso de diseño, ya que cada uno de nosotros tiene diferentes habilidades y este proceso creativo, pues creo yo que debe ser personalizado, pero como ustedes están en un proceso de formación, deben experimentar varios de estos procesos. Entonces, a lo largo de toda su carrera van a llevar cursos con diferentes arquitectos que les van a permitir diferentes procesos de diseño y ustedes pueden acomodarse, ¿no?, a cuál les parece mejor. Bien, entonces vamos a ver una introducción, este proceso como análisis, como síntesis, como creatividad, como lenguaje arquitectónico, como estrategias proyectuales. Y además hoy en día hablamos ya de un proceso digital. Entonces, cuando hablamos de arquitectura, estamos
enfocados en varios ámbitos: lo cultural, lo ambiental, lo social, lo económico, lo estético, lo político, el normativo, lo tecnológico. Es decir, son muchos ámbitos, pero desde la arquitectura nosotros tenemos una pequeña aproximación de todos estos ámbitos para entender modos de vida, costumbres, o sea, tanto aspectos cuantitativos como cualitativos, ¿no? El usuario, el medio ambiente, etc. Pero eso no quiere decir que a través de la arquitectura se pueda cambiar o podamos resolver problemáticas de los mismos modos de vida, ¿no? Sino satisfacemos algunas necesidades básicas, que en este caso tienen que ver con el habitar. Por ejemplo, aquí tenemos una matriz relacional. Es un poco muy parametrizado, no muy estricto, pero nos ayuda a entender algunos elementos de la arquitectura, como es la implantación, la morfología, la materialidad y la espacialidad, ¿no? Todos estos pueden relacionarse con los ámbitos que he mencionado anteriormente. Por ejemplo, en implantación tenemos la identificación y cualidad del lugar, ¿no? Es el análisis del sitio. Tenemos una normativa de parámetros urbanísticos, en este caso, un entorno climático, tenemos recursos, ¿no? El agua, la vegetación, el aire, etc. La morfología pues influye mucho la escala de ese volumen, qué forma tiene, es distinto si es un cuadrado, una cúpula, etc. Las aberturas también influyen mucho, y los dispositivos de protección que tienen que ver con la caparazón, con el envolvente. Y después tenemos la materialidad, que también es muy importante. Aquí estamos hablando del sistema estructural. El Perú tiene varios sistemas constructivos aprobados y encontramos una limitación, ¿no? Por ejemplo, arquitectos muy reconocidos o maestros de la arquitectura no podrían construir en el Perú porque la normativa incluso nos limita en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, si viene Frank Gehry o Zaha Hadid, sería un poco más complicado que realicen sus proyectos, ya que ellos tienen un lenguaje arquitectónico en el cual emplean sistemas constructivos un poco más complejos. La mano de obra en el Perú, pues somos un país todavía en donde la industria de la construcción es bastante artesanal, pero poco a poco aparecen procesos más industrializados. La espacialidad, que tiene que ver también cómo percibimos, ¿no? Esas cualidades de la psicología del espacio. Hay un ambiente acústico, hay un ambiente lumínico, térmico, y la disposición de estos mismos elementos. Como proceso de diseño, tenemos, por ejemplo, del plan de trabajo del Colegio de Arquitectos de Inglaterra, y nos menciona que el proceso de diseño debe ser cíclico y no lineal. Por ejemplo, si hacemos el análisis de sitio, luego definimos las premisas, las directrices de diseño, y luego diseñamos. Es un proceso lineal, ¿no? Pero nos mencionan que esto no debe ser así, sino un proceso cíclico en el cual yo puedo regresar al análisis de sitio cuando esté a la mitad de mi proceso de diseño. Porque uno no sabe cuándo se va a inspirar o qué elementos pueden influenciar en el proyecto muchas veces. En este esquema lo podemos entender mucho mejor. Hablamos de un proceso de diseño integrado, multicriterio, en donde estas flechas indican, ¿no?, que yo puedo retroceder en la etapa conceptual del diseño, en la etapa de la evaluación, etc. Entonces, esta es la pregunta, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha enseñado este proceso de diseño como un proceso lineal. Primero ha sido un análisis de sitio, luego ha sido organigramas, flujogramas, zonificación, o los sistemas, ¿no? Sistema de movimiento, sistema de actividades, sistema de edilicio, sistema de espacios abiertos. Pero eso tenía una fuente, en este caso la programación arquitectónica. Muchas veces ahora mismo los clientes nos dicen ya nos determinan los espacios o instituciones públicas también, ¿no?
Entonces el arquitecto cada vez pierde poder sobre esta programación. Creo yo que no debe ser así. Por eso nosotros hacemos un diagnóstico. Entendemos el entorno de la ciudad, no solamente el entorno, sino también el macro, ¿no? Del contexto de los sistemas que componen la ciudad. Entonces, al entender cómo funciona eso, somos capaces de hacer una programación más certera, más específica, ¿no? Desde lo económico, lo social, lo cultural, así como lo hemos hecho en el parque, ¿no? Ustedes han definido el rol del parque y qué actividades podrían desarrollarse. Entonces, no perdamos ese sentido, ¿no? De nosotros ser capaces de definir espacios, sustentarlos de una manera organizada. Tenemos el concepto. Este concepto muchos no lo toman como un proceso de diseño, pero nos ayuda a entender parte de este proceso creativo, ¿no? En cualquier disciplina creativa siempre existe un modelo conceptual en la cual es una idea matriz en la cual vamos trabajando constantemente, ¿no? Ahí es donde nace el anteproyecto y luego el proyecto. Dentro de todo este proceso de diseño hay un análisis que, bueno, nosotros lo hemos sistematizado de esta forma: patrones de uso, patrones de movimiento, la misma forma urbana, y que nos permite realizar un diagnóstico, ¿no? Tanto de la ciudad, pero también del entorno más próximo a nuestro lote, nuestro terreno. Y bueno, ahora mismo lo hacemos manualmente, con métodos un poco digitales, porque no podemos ir muchas veces al lugar. Pero los sistemas digitales cada vez nos ayudan a acelerar este proceso de análisis, ¿no? Digamos, con software especializado yo puedo definir los patrones de uso, patrones de movimiento, la forma urbana. Entonces la idea es tampoco que perdamos mucho tiempo en este análisis, ¿no? Porque cuando realizamos un proyecto, alguien nos contrata, como que ellos piensan que solo nos pagan por el diseño de una vivienda, de un parque, de un conjunto. Pero este análisis muchas veces, cuando empezamos a trabajar, ya lo obviamos porque sentimos que no tiene una remuneración, ¿no? Un pago. Entonces, creo que es muy importante nunca olvidar este proceso, una de las primeras etapas de entender dónde vamos a intervenir. Es la parte del análisis y diagnóstico. Algo que también es importante es la síntesis de este diagnóstico. El objetivo debe ser identificar problemas de diseño. Por ejemplo, en el parque que hemos realizado en esta primera etapa, hemos encontrado muchos problemas de diseño referidos al entorno visual, a la edilicia, a los espacios abiertos, a un entorno climático. Pero como arquitectos, todo debe ir enfocado al diseño, ¿no? Problemas de diseño, no distraernos en otras cuestiones. La creatividad tiene que ver mucho con nuestras ideas, ¿no? Cosas que nos imaginamos en la mente, las trasladamos con nuestra mano, y ese proceso de unir la mente con la mano está muy ligado al proceso creativo. Ahora mismo utilizamos bastante la computadora. Podemos dibujar incluso digitalmente, ¿no? Con un lápiz electrónico, mi tablet, pero no olvidemos esa relación siempre de utilizar la mano y la mente, ¿no? Es una herramienta muy fuerte que en todo este proceso digital, de nuevas herramientas digitales, muchas veces estamos perdiendo este sentido de llevar nuestras ideas con la mano a través de los bocetos, ¿no? El boceto siempre ha sido una herramienta muy importante para el proceso de diseño. Por ejemplo, en esta primera etapa del parque, al menos no he visto ningún boceto, ¿no? Del parque. Tal vez sí lo han hecho, pero creo yo debería ser incluso un ítem muy importante de evaluación. En este proceso de creatividad es pensar, dibujar
incluso también escribir, ¿no? La escritura, el lenguaje mismo, es parte de un proceso creativo, porque yo puedo unir palabras, digamos, paisaje con fragmentación. Entonces, si uno esas dos palabras, que no nacen fortuitamente, ¿no? Sino nacen de comprender el lugar, tal vez es un lugar fragmentado, tal vez es un manto verde de agrícolas, por eso que definir un paisaje natural versus una fragmentación. Entonces, la misma escritura no son cosas nuevas. Por ejemplo, en esta imagen que estamos viendo es una libreta de Leonardo da Vinci. En general, en el Renacimiento, el hombre renacentista siempre dibujaba, siempre escribía. Entonces, vemos en la libreta bocetos, vemos apuntes o explicaciones del dibujo básicos. Pero es un proceso de pensamiento, ¿no? El pensar. Entonces, ahí están las palabras claves: pensar, dibujar, escribir. Como les había dicho, ¿no? La creatividad tiene que ver mucho también con la poesía. Seguramente han escuchado mucho de la poética arquitectónica, este acto artístico, ¿no? Los arquitectos también tenemos este sentido poético. La poesía no es más que unir, ¿no? Este juego de palabras que son capaces de cautivarnos. No significa que es bonito, es feo, sino su objetivo es cautivarnos, ¿no? Nos hacen llorar, nos hacen reír, nos hacen sentir emociones. Y ese es un acto creativo poético. Entonces, si hablamos de una poética arquitectónica, nosotros entramos en un espacio. Ese espacio tiene que ser capaz de cautivarnos, ¿no? A través de la luz, a través de la escala, los materiales, los colores, etc. Entonces el lenguaje, por ejemplo, ahí coloco unos ejemplos: parque rural, simbiosis cultural, vivienda verde. Es decir, podemos tejer o jugar con palabras, y eso también es parte de un inicio de conceptualización, ¿no? Las maquetas de estudio también son muy importantes, ya que muchas veces lo que imaginamos no lo podemos vivenciar con la luz, con la escala, y es un ejercicio que hacemos los arquitectos constantemente de cómo imaginarnos cosas. Entonces las maquetas nos ayudan en ese proceso. Hay maquetas en corte, estas maquetas de estudio pues no deben demorarnos mucho tiempo, ¿no? Son con materiales fáciles de moldear. Es simplemente para entender la escala, el envolvente, dependiendo del concepto, ¿no? Si es un recorrido, si es una simbiosis. Muchas veces incluso el material que voy a emplear para esta maqueta de estudio es muy importante. También las maquetas digitales, ¿no? Aquí sí nos ayudan bastante, incluso con, ¿cómo se llaman estos lentes de realidad virtual? ¿No? Puedo incluso yo vivenciar virtualmente el espacio. Porque, si tuviéramos lentes virtuales en la universidad sería genial, ¿no? Para estar de acorde a lo que las herramientas del día de hoy nos permiten. Pero seguramente todos aquí sabemos modelar en algún software especializado, y que también es válido como herramienta para entender el espacio, la escala, la forma. Pero esto creo yo que debe ir acompañado siempre, ¿no? De objetos físicos, de bocetos, y no solamente una maqueta digital. Bueno, aquí coloco algunas conceptualizaciones importantes, ya que muchas veces en este proceso de diseño olvidamos el lado artístico, el lado poético. Como hemos mencionado, es eso que tiene que cautivarnos. El arte tiene que ver con capturar lo que no se dice, es decir, muchas veces escapa al lenguaje hablado y escrito. Por ejemplo, una poesía, un dibujo, o para los románticos un beso, dice muchas cosas que no se pueden decir con palabras y el mismo lenguaje. Es un sentido contemplativo, es cuestionarme, es conmover, como dice, emociones, entender el mundo desde otras perspectivas, lo que tú sientes con la pieza artística.
la realidad desde otra óptica, lo que no se puede decir en lo cotidiano. Esto ya está muy ligado al artístico, pero desde la disciplina arquitectónica, ¿no? Que es ciencia y arte, debemos de ser capaces de unir estos dos mundos, ¿no? Que aparentemente son contradictorios. Esta imagen que estamos viendo ahí, por ejemplo, es de una arquitecta que ha leído a Italo Calvino, Las ciudades invisibles, y más esta lectura ha podido interpretar gráficamente, ¿no? Este texto, Las ciudades invisibles. Y lo hizo como un hobby, y al día de hoy pues estas obras valen, bueno, económicamente valen mucho, pero más allá de lo económico también uno ve estas imágenes y en verdad nos cautivan, ¿no? Como ha sido capaz de, a través de un texto, poder hacer una síntesis a través de un pequeño gráfico. Después, el lenguaje arquitectónico. ¿Qué es el lenguaje, no? Así como existe el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, existe un lenguaje arquitectónico que tiene que ver con cada uno de los elementos, cómo estos se componen, se relacionan entre sí. ¿Cuáles son estos elementos? Son los vanos, ¿no? Puertas, ventanas, el mismo marco de los vanos, los colores, sus materialidades, sus escalas, sus formas. Pero tenemos muchos elementos, ¿no? No solo los vanos, tenemos paredes, pisos, cubiertas, en general el envolvente, la división de los muros. Es decir, hay muchos elementos y cada uno de estos elementos tiene una escala, tiene, como dice, un equilibrio, un ritmo, un contraste. Y debemos de ser capaces de saber qué lenguaje estamos creando, ¿no? Ahora mismo estamos acostumbrados a ver a que cada arquitecto incluso crea su propio lenguaje, ¿no? Estos maestros de la arquitectura o arquitectos estrellas, es fácil reconocer su lenguaje. Pero aquí también hay una crítica muy fuerte porque muchas veces esto se transforma en una marca, en marketing, en una especulación de vender arquitectura, ¿no? Y en ese vender olvidamos aspectos muy importantes como es la cultura, lo cotidiano, los modos de vida, en pro de un lenguaje arquitectónico, ¿no? Por ejemplo, obras de Frank Gehry y de Zaha Hadid muy cuestionadas, pero nadie puede discutir que tiene un lenguaje arquitectónico muy claro, ¿no? Uno ve una obra de Gehry y sabe que es de él por sus formas, porque tiene un lenguaje para hacer su arquitectura. Lo mismo podríamos decir de Zaha Hadid, de Rain Kulas, de Sof Demirov, etc. Entonces, ¿será que nosotros debemos de crear nuestro propio lenguaje arquitectónico o debemos de crear más restricciones, más normatividades para limitar en este caso al diseñador, ¿no? Porque si analizamos los centros históricos, todos los centros históricos tienen un lenguaje arquitectónico de vanos, paredes cubiertas, pero estos estaban limitados por un proceso constructivo, ¿no? Teníamos que respetar ciertas normas de luz para hacer los arcos de medio punto, los contrafuertes deberían estar a tal distancia, tales dimensiones. Por lo tanto, hemos creado un lenguaje limitados muchas veces por un proceso o técnicas constructivas. Y uno ve los centros históricos y se ve uniformizado, ordenado por el material, por la forma, por la escala, por el espacio, por los colores. Entonces, ahí tenemos ahora mismo dos formas de ver, ¿no? La arquitectura. O creamos nuestro propio lenguaje o nos aunamos a un solo lenguaje. Entonces, es un tema también para discutir. Ahora, dentro de las estrategias proyectuales, por ejemplo, estamos viendo las estrategias proyectuales de Sandra Barclay y Jean-Pierre Cruz, arquitectos muy reconocidos en el Perú. Tenemos espacio, luz, materia, tiempo, y estos elementos se van tejiendo con la cultura, el territorio, el clima, el lugar, el programa y la tecnología. Así como estos arquitectos han plasmado sus estrategias proyectuales, igualmente cada uno de nosotros podría
tener estos mismos criterios u otros, ¿no? Estos no son los únicos o es la única forma de hacer, ¿no? Hay muchos arquitectos que se enfocan más en la materialidad, hay otros en la psicología ambiental del espacio. Entonces, también esta ya es una cuestión personal que ustedes deben ir ejercitando. Por ejemplo, estamos aquí viendo Herzog y de Meuron, arquitectos también muy reconocidos que a través de la materialidad ellos realizan la arquitectura. Entonces uno ve los proyectos de Herzog y de Meuron y en cada proyecto la materialidad es un experimento, ¿no? Ellos tienen su laboratorio, experimentan constantemente desde el material, piedras, adobes, maderas, papel, y es así como definen sus objetos arquitectónicos, ¿no? En este caso estamos viendo las bodegas Dominus en California. En este caso es una experimentación, ¿no? Se me fue el nombre, pero cómo capturamos las piedras en estas mallas de metal. Entonces, cómo la luz atraviesa esa materialidad, ver un elemento natural. O sea, es una innovación como parte del sistema constructivo para hacer su arquitectura. Renculas, en este caso es un poco más complejo, ¿no? Renculas es un teórico de la arquitectura, también desarrolla proyectos bien grandes. Entonces podemos entenderlo fácilmente por todo lo que escribe, ¿no? Entonces él menciona el tiempo. El tiempo es el caminar a través de un recorrido y cómo la luz atraviesa ese camino. Pero a su vez en ese camino yo encuentro espacios a una altura, una doble altura, una triple altura. Entonces ese tiempo está muy relacionado con el caminar, con la luz, con la escala y también con el adentro y el afuera, ¿no? Vemos esta imagen, parte de este objeto está en forma triangular, como que de una forma que llama mucho la atención. Y cuando uno camina por esos espacios, tiene que sentir si estoy adentro o si estoy afuera, no es una simbiosis. Entonces esos son los principios en este caso de Renculas, ¿no? El tiempo, el adentro y afuera. Y en este caso es muy peculiar porque para Renculas no existe un contexto, o no es que no existe un contexto, sino que hace una crítica muy fuerte a las ciudades, ¿no? Es precisamente lo que está hablando sobre el lenguaje arquitectónico, ¿no? Si cada lote tiene su propio lenguaje, es muy difícil que los proyectos puedan concordar o una cuadra se vea ordenada, ¿no? Porque si cada lote es individual y cada arquitecto crea su propio lenguaje, entonces yo no tengo un contexto. Claro, puedo tener parámetros urbanos del perfil, ¿no? Puedo tener máximo 10 pisos de altura, tengo que tener un retiro de 2 metros, tengo que tener 5 estacionamientos, pero muchas veces esos parámetros urbanos no ayudan a definir un contexto. Entonces por eso Renculas dice sin contexto, ¿no? Si cada uno tiene su propio lenguaje. También el corte libre. Si hacemos un corte, en este caso Renculas menciona que debe haber una doble altura, una triple altura. Entonces solo se aprecia las columnas y la gran espacialidad, ¿no? Es el corte libre como estrategia proyectual. Entonces aquí Renculas pues hace sus maquetas en corte para ver precisamente este corte libre. En el caso de Herzog de Meuron, su experimentación va desde lo material, ¿no? Sus maquetas son más físicas, experimentando con el adobe, con las piedras. Como pueden ver solamente en estos dos ejemplos, pues, los arquitectos, incluso dependiendo de qué es lo que quieren hacer, se ven muy distintas las estrategias proyectuales, pero los dos con mucho éxito. En el caso de Frank Gehry, pues las estrategias proyectuales claramente son la escultura, es una escultura. Frank Gehry es un excelente artista y a partir de esa escultura, es así como trabaja, ¿no? Con maquetas, hacer una maqueta, una escultura. Entonces, al ser un artista, sabe muy bien qué es composición, ¿no? Qué es jerarquía, qué es ritmo,
que son los dominios de niveles, bordes, límites, repeticiones, materialidad, textura, luz. Entonces lo domina perfectamente, hace esta escultura. Luego es interesante su proceso de diseño, ya que luego se escanea en 3D, se pasa a una computadora, se realizan los esquemas estructurales y se va amoldando la función a esa escultura. Entonces, pero todo parte en base a un proceso artístico de hacer una escultura. Entonces, por eso que hay un envolvente. Hacer una escultura tiene un envolvente. Y ya cuando escanea esta escultura, genera un vacío, en un espacio, en esa escultura se transforma en un envolvente y al interior de ese vacío crea la función. Y al utilizar procesos computacionales está la innovación. Porque Gehry fue uno de los primeros en utilizar los procesos computacionales hacia la arquitectura. Otro arquitecto bastante polémico, Peter Eijsman. Peter Eijsman también no tiene un contexto. Las estrategias proyectuales tienen que ver incluso con la deconstrucción, cómo deformamos el cuadrado, ¿no? En este caso es un poco más loco porque define que no debe haber vanos muy reconocibles. Para Eijsman es difícil encontrar una puerta, una ventana, porque sus estrategias proyectuales van hacia eso, ¿no? La superposición al desplegado, incluso sin programa, collage, la deconstrucción. Para él definir el proceso arquitectónico de yo tengo un dormitorio, tengo una sala, tengo un baño, e ir diseñando de esa forma, para él no es así, ¿no? Por eso dice sin programa. Una vez que deforma el cubo, el cuadrado, su máxima expresión, sin estar limitado por vanos, puertas y ventanas, recién coloca la funcionalidad, ¿no? Entonces son arquitectos bastante polémicos, ¿no? Pero también muy reconocidos, que llaman mucho la atención con sus proyectos, y es aquí donde viene la crítica, ¿no? Es así como debería ser la arquitectura, se está convirtiendo en una marca personal, en donde llamo la atención y las personas pues me reconocen porque parte del proceso de marketing es llamar la atención. Entonces esto también es como reflexión, pero también podemos aprender mucho de estos arquitectos más allá del marketing o la marca personal. Y finalmente el proceso digital, que ahora mismo pues está en auge, ¿no? El machine learning, la inteligencia artificial, los recursos cuánticos. Yo personalmente estoy me gustan estos temas porque los avances tecnológicos muchas veces nos ayudan a que todo este proceso sea más efectivo, más eficiente, más rápido, tanto a tomar decisiones para el diseño, pero también para el análisis, pero también para poder construir, ¿no? Con brazos robóticos, impresoras 3D. Esto hace algunos años era un poco loco, pero ahora es totalmente natural, ¿no? Y debemos ir reflexionando y pensando en esto, ya que es lo que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? A pesar que el Perú todavía, como hemos mencionado, la industria de la construcción todavía es muy o bastante artesanal. Bien, hasta aquí alguna consulta, duda. Arquitecto, más que consulta, yo tendría una petición. Sí. Quisiera más o menos si usted nos podría brindar o soportar algún libro para enriquecer nuestro lenguaje arquitectónico y otro para nuestro vocabulario, no sé, un poco más avanzado quizá. Sí, bueno, particularmente para mí uno de mis libros favoritos es Estrategias Proyectuales de Moneo. Moneo
es un teórico y también hace muchos proyectos, Rafael Moneo, y ha escrito un libro ya hace unos años de sus colegas. Por ejemplo, ha escrito de Frank Gehry, de Peter Eijkman, de Christophe de Meuron, de arquitectos bastante reconocidos, tanto posmodernos como contemporáneos. Y la visión de Moneo es capaz de transmitirnos, ¿no? Eso que tiene que ver con lenguaje arquitectónico, procesos proyectuales. Entonces, es un libro fácil de digerir, muy entendible y es muy, bueno, al menos a mí es uno de mis libros favoritos. Me parece que no está por internet, pero les podría pasar algunos escaneos que tengo por ahí. Porque sí, yo sí particularmente les recomiendo que lean Estrategias Proyectuales de Moneo. Y en cuanto a vocabulario, ¿Cómo? No escuché muy bien. me refería a un libro de vocabulario arquitectónico. Como ¿Vocabulario? sí, como para enriquecer nuestro vocabulario. Enriquecer su vocabulario, ¿no? Es, creo yo, parte de ir leyendo en general de todo, ¿no? Específicamente no. Ahora mismo pues estamos en la era de la información, uno ve internet y encuentra de todo, ¿no? Pero vocabulario específicamente no sé, ¿no? Ok, listo, gracias. Bien, entonces, Una consulta respecto a lo que estaba explicando de las estrategias proyectuales de cada arquitecto. Bueno, particularmente a mí, digamos, que cuando empezó a explicar de Gehry y dijo que primero hacía como la escultura y de ahí recién le buscaba función, no es que, o sea, cuál será, digamos, su opinión respecto a eso, pero en el caso mío, llevando ya esos talleres, en los talleres iniciales era un poco más formal, ¿no? Y al menos a mí, digamos, que como que me ha causado un poco de frustración al pasar ya un poco a la parte funcional y ya no ir tanto como que, como Gehry, ¿no? Primero decía como que la formita y de ahí recién adaptaba la función. No sé, y entraba en esa confusión, ¿no? De cuál será o sea, lo correcto. Y luego cuando habló de Peter Eijkman, que decía que, por ejemplo, no se identifica bien los accesos, ¿no? Y que es algo que bastante nos han recalcado, al menos en el anterior taller, que, o sea, debe ser, o el acceso, el ingreso, de alguna manera debe tener jerarquía, ¿no? O sea, para uno saber cómo, o sea, la lectura, digamos, del edificio, del diseño, ¿no? Entonces, cuando empecé a explicar, digamos, como que si bien cada arquitecto tiene su estrategia proyectual, pero particularmente a mí, digamos, como que me confunde un poco todo eso, ¿no? Porque, no sé, es, sí, no sé cuál sí, es la opinión respecto a eso, ¿no? sí entiendo la pregunta. Lo que pasa es que todo tiene que ver mucho con la formación que recibimos, ¿no? Al menos nosotros como arquitectos también hemos recibido una formación influenciada muy fuertemente por el modernismo, ¿no? Por ejemplo, los primeros arquitectos que llegaron a Arequipa fueron de Lima, o al menos las primeras universidades aquí en Arequipa fue la San Agustín, en donde los arquitectos pues eran totalmente modernistas, ¿no? Estamos hablando de influencias de Le Corbusier, de Mies, de Jean Lorrain, y hasta el día de hoy pues ¿no? Tenemos esa influencia muy fuerte y como que nos hemos quedado ahí, pero existen otras estrategias proyectuales que en verdad sí son polémicas, ¿no? Porque varios críticos de la arquitectura mencionan eso, ¿no? Que solamente es una marca personal,
es una prostitución del objeto arquitectónico, porque incluso va en contra de lo que muchas veces académicamente se enseña, ¿no? Como lo has mencionado, de que, ¿no?, un artista hace la escultura y luego se le acopla la función, o al revés. En el modernismo pues era primero la función y luego la forma se acoplaba a esa función, ¿no? Yo hacía la planta y de esa planta salía la forma. Entonces, yo pienso que particularmente, no es una opinión personal, que no, cada uno tiene su estrategia proyectual, y en el contexto en el cual va a diseñar, pues sí hay reglas generales, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que Frank Gehry haga una escultura y los demás arquitectos como Peter Eijkman o Venkulas definan que no existe un contexto, lo mencionan así, pero con fundamento, ¿no? No es que lo digan por decir, sino que explican muy bien, pues precisamente, de que cada uno es individual y por qué voy a respetar ese contexto individual de cada lote. En el caso de Peter Eijkman, que no define los vanos específicamente, lo hace en una etapa de conceptualización, por ejemplo, esas imágenes que les he mostrado, es parte de una experimentación de formar el cubo, ¿no? Eijkman hace una crítica muy fuerte al movimiento moderno, del racionalismo, del cuadrado, de las formas puras. Entonces él intenta llevar a otro nivel esas formas puras, ¿no? De formar el cuadrado de tal forma que sus principios son esos, ¿no? La fragmentación, el despliegue, pero es parte de un proceso creativo que lo hace interesante, en el sentido de que vamos evolucionando buscando nuevas especialidades, nuevas materialidades. Pero cuando, por ejemplo, estas deformaciones se transforman en viviendas, efectivamente ya hay que buscarle pues una puerta, una ventana, que sí son difíciles de reconocer, pero sí existen, ¿no? Por una cuestión de privacidad, de funcionamiento mismo de la vivienda. Entonces, cada uno de los arquitectos que les va a enseñar, pues tiene sus estrategias proyectuales, porque también han sido formados de esa manera. Entonces, pero lo importante es que reconozcamos que existen otras, pero como estamos en un proceso de aprendizaje, es pertinente experimentar varias de estas estrategias, pero no olvidando, ¿no?, que existen otras. No sé si les he confundido más o está bien. Bien, un poco para que quede más claro esto, vamos a seguir hablando de este tema. Estrategias proyectuales. Como les había dicho, desde la materialidad uno puede definir muy bien directrices, ya que casi todos los objetos arquitectónicos tienen esta materialidad, ¿no? Digo casi porque incluso por tensión, se puede crear espacios virtuales, ¿no? Y no necesariamente hay una materialidad física. Un ejemplo de esto es Solano Benítez, Centro de Rehabilitación de la Teletón. Vemos aquí, en este caso, Benítez domina muy bien lo que significa el ladrillo artesanal. Para nosotros explotar esto, debemos reconocer las propiedades de este material. Por ejemplo, Benítez, como mencioné, es experto en ladrillo. Casi todas sus obras son de ladrillo. Entonces lleva el ladrillo a otro nivel porque él reconoce sus propiedades. Él sabe que por tracción va a resistir tales luces, tales formas. Entonces vemos cómo empieza a ser un tejido de cúpula, en este caso respetando el árbol, haciendo sus tejidos, pero la materialidad, incluso cómo se une, ¿no?, cada elemento. Y al final, el resultado final es una expresión constructiva desde la materialidad, es decir, cuál es el máximo potencial constructivo de tal material. En este caso es del ladrillo, ¿no?, su máximo potencial constructivo.
Lo mismo podría ser para la piedra, para la madera, para el metal. Aquí vemos otro interior de escombros de ladrillo, cómo han sido tejidos y se han generado formas. Entonces, saber leer un material significa comprender su textura, su color, sus propiedades físicas, pero también sus propiedades inmateriales que tienen que ver con el dominio de técnicas constructivas. Por ejemplo, este espacio, que es con ladrillos de escombros, pues nos definen una textura, nos definen un color, y a su vez el arquitecto ha sido capaz de configurar una forma para que las formas de estas piezas se comporten de una mejor manera. O este otro de aquí, si bien es cierto, casi todas las estructuras de nuestros edificios son o van a ser concreto armado o metales, y los demás materiales terminan siendo envolventes o paramentos o cosas divisorias, ¿no? Pero es preciso ahora mismo tener o comprender, ¿no?, que la estructura muchas veces se transforma en un esqueleto de huesos en donde se separa, ¿no?, una envolvente de una estructura. Aquí se puede ver claramente, a pesar que Benítez tiene una clara lectura del ladrillo, pues la estructura siempre o casi siempre es el concreto armado. Pero a pesar de eso, ha sabido muy bien llevar al ladrillo como su material emblemático. En este caso vemos al ladrillo con pliegues y claramente definimos esa envolvente del edificio. Pero tampoco oculta o esconde que la estructura siempre va a ser el concreto armado. Entonces, como pueden ver, esta ya es una obra terminada. Vemos el material expuesto, ¿no? Es el ladrillo visto. Incluso se ve los errores del sistema constructivo, ¿no?, cómo artesanalmente ha quedado ahí la junta de ladrillo con ladrillo. Y eso nos da una textura, una expresión. Es una visión arquitectónica también, ¿no?, porque hay arquitectos bien poéticos, románticos, que dicen que el material o el edificio tiene que envejecer, y eso se da cuando el material pues sufre, ¿no?, digamos, se enferma o se nota que va envejeciendo. La piedra envejece, el ladrillo envejece. Muchas veces el concreto armado, ¿no?, por sus propiedades, demora mucho en envejecer. El metal también envejece, se oxida. Entonces, reconocer esos elementos también es un acto poético, ¿no?, porque uno llega a este espacio, ve esa materialidad un poco tosca, rústica, y nos logra conmover para bien o para mal. Entonces, muchas veces confundimos el lado artístico con, oye, esto es bonito, esto es feo, ¿no? Pues eso son percepciones. Hemos dicho que el arte, su objetivo es capaz de conmovernos, nada que ver con si es bonito o feo. Que vemos parte del proceso constructivo, del envolvente de los ladrillos. Reconocer las técnicas o los procesos, en este caso el encofrado. Se defiende mucho lo artesanal, cómo el artesano es capaz de tejer, ¿no?, la mano de obra. Los mismos errores que pudieran haber en las uniones se convierten en una marca, en una expresión, ¿no?, del artesano. Yo les había explicado a Herzog de Meuron con dominos. Aquí se puede ver mucho mejor, ¿no?, ¿cómo se llaman? Se me fue el nombre. Pero en esta técnica de apilamiento de las piedras, vean ahí, ¿no?, las diferentes dimensiones, y nos genera una textura del envolvente de este depósito, fábrica de vinos. Vemos aquí cómo la luz entra. Entonces, comprender la materialidad también está muy relacionado a cómo la luz, ¿no?, toca la superficie de este material, cómo tejemos ese material. Entonces, tenemos que dominar
¿no? Técnicas constructivas, cómo se une, cómo se ensambla, cómo cortamos el material. Bueno, más vistas, más vistas. Aquí podemos aprovechar la transparencia, ¿no? Atravesamos un bloque sólido, hay una pequeña abertura y luego tenemos un fondo. Esto es transparencia, ¿no? Cuando atravesamos varios bloques visualmente. Aquí vemos un camino atravesado por la luz, se convierte en un espacio vivible, cautivador, ¿no? Siempre la luz, esa luz de la mañana, el sol de la tarde, el sol vertical ese que cae del cielo es también una estrategia muy utilizada como para crear espacios cautivos. Vemos este camino, al lado tenemos una doble altura, ¿no? Una transparencia, la luz como incide por este camino, entonces es una riqueza espacial, ¿no? Porque hay muchas vivencias del ambiente natural. En este caso la estructura también se puede ver claramente, está ahí tejido de metal y muchas veces la habilidad termina siendo el envolvente. Estamos en una época en la cual existe esa separación, porque si retrocedemos un poco en la historia de la arquitectura, la estructura y el envolvente eran una sola, ¿no? Vemos los arcos, estos arcos necesitaban un contrapeso de los muros, por lo tanto los muros, todos los muros y todo ese envolvente era parte de la estructura. En cambio ahora no necesariamente el envolvente es estructura, sino ese envolvente o caparazón nos puede servir para darle carácter al edificio. Entonces, a nivel de estructuras también pues son decisiones, ¿no? Hay una estructura vista, estructura oculta, o estructura invisible, dependerá de qué es lo que queremos lograr. Por ejemplo, este otro, Kengo Kuma, también experimenta mucho con materialidades, en este caso la madera. Si vemos, bueno, en este caso la perspectiva, ¿no? Nuevamente, este tejido de madera son listones de maderas, pero desde el exterior pareciera que adquiere una masa, ¿no? Por las perspectivas, pero desde otra vista vemos que en verdad son listones, ¿no? Que van encajando cuadrados. Y esta composición, vean la luz ahí, ¿no? Como la textura, las uniones hacen que un lado sea más oscuro, la aproximación de la luz, es decir, y también la escala, ¿no? Como es diversa. Entonces la materialidad nos ayuda, como pueden ver, para ver cómo la luz atraviesa el espacio y le da un carácter muy fuerte, una vivencia. Es distinto ver este espacio, ¿no? De madera con este tejido, a ver este otro un poco más ténue, más oscuro. Pero ambos cumplen o son similares en su conceptualización de definir un envolvente y atravesar la luz. Bueno, aquí otra vista, vemos la luz vertical también muy fuerte. Y bueno, esta de aquí sí, creo que demuestra mejor lo que he explicado, ¿no? Los pasos de la luz, el envolvente es como una pantalla, una piel, y si vemos los planos, aquí, en los planos son elementos sólidos, son paredes, pero al final la madera simplemente es el envolvente. Y lo mismo vamos a ver en los distintos planos desde esta visión, desde la materialidad. La materialidad se convierte en una envolvente. Bueno, aquí más planos. Y bueno, desde la materialidad también, ¿no? Tenemos los brazos robóticos. Los brazos robóticos también son capaces de poder tejer, unir, construir muros, pueden imprimir cosas. Ahora mismo estamos viendo, ¿no? Como a través de un filamento con concreto armado, el brazo robótico va construyendo el muro.
Entonces que tenemos una nueva textura, un nuevo maestro constructor que es el brazo robótico. Entonces es preciso también reconocer estos elementos, ¿no? Porque son parte de lo que sucede ahora mismo. Impresoras 3D, el vidrio. Otro concepto, como ya habíamos mencionado, es el adentro y el afuera. Por ejemplo, esta imagen creo yo que describe muy bien. Estamos parados en una terraza, vemos la abertura del techo, la abertura de la ventana. El adentro y el afuera tiene que ver con los límites espaciales, ¿no? Digamos, vemos esta columna. Entonces, ¿quién puede decir aquí si estoy adentro o estoy afuera, ¿no? Si es 50% de los elementos que me definen el espacio. Entonces, desde el momento que yo coloque un vidrio, el vidrio al ser transparente, no significa que también sea un límite, ¿no? Ya es distinto si aquí aparece una ventana o en este caso no hay nada, no es vacío. Porque la ventana sí me logra definir, al menos en la experiencia espacial, un límite definido, ¿no? Entonces tengamos cuidado donde colocamos los marcos de madera, incluso en las propias ventanas físicas. Bueno, aquí no salió bien, pero tenemos aquí 3 límites: el piso, las 2 laterales y el techo, ¿no? En este caso, se puede decir que estamos en un interior, pero al ser el techo tan descubierto, en el caso del techo creo yo que es primordial, ya que muchas veces hay límites, ¿no? El piso siempre va a estar, o casi siempre. Las laterales no, casi nunca, o para definir un espacio exterior, ¿no? Pero el techo es, creo yo, muy importante para definir un espacio. A ver, si hay otra imagen. Aquí, por ejemplo, el pabellón de Barcelona de Mies, por primera vez, o no por primera vez, sino es uno de los primeros proyectos que aplica muy bien ese adentro y afuera, ¿no? El espacio moderno es eso, ¿no? De que siempre tiene que haber ese adentro y el afuera en cualquier tipología de proyectos. Bueno, aquí más imágenes. El tiempo también creo que ya ha quedado más claro. Estamos viendo aquí una obra de El Aulario de Piura, de Sandra Barclay y Jean-Pierre Cruz. Vemos ahí las celosías, ¿no? Esas celosías ubicadas exactamente hacia donde nace el sol, el este. Entonces sale el sol y los huecos de estas celosías, de este muro, son proyectados hacia el otro muro. Entonces hay una vivencia espacial, ¿no? Cuando los alumnos ingresan a las aulas, hay una materialidad, pero casi siempre la luz y un camino, no escaleras, rampas, nos dan ese significado del tiempo. Porque el sol va caminando, la luz también va moviéndose dentro de ese espacio. Bueno, este también es de Sandra Barclay y Jean-Pierre Cruz, el museo de Lima, ¿no? Está por la Costa Verde. Vemos ahí el camino, el remarque del infinito del mar. Este otro del Museo de Niterói de Oscar Niemeyer. Las rampas, ¿no? Casi siempre las rampas van a ser ese significado del tiempo. En las rampas yo camino, tengo un enfoque visual, o tener otro enfoque visual, como en este caso, ¿no? Al ser una rampa sinuosa. Entonces, a través de la luz y las rampas, ese caminar me define el tiempo. La luz y sombra también, como hemos mencionado, muy ligado al tiempo, pero la luz siempre va a estar ligada a su antónimo, ¿no? Al oscuro, a luz y sombra. Entonces los artistas, por ejemplo, no sé si han ido a las exposiciones de arte, siempre hay una sección, ¿no? De luz y sombra, con objetos incluso banales, ¿no? Un tenedor, un lapicero. Saber componer con la luz y sombra es muy importante.
casi siempre va a haber un contraste, ¿no? Pero esta no es la única forma, creo que una de las básicas es por contraste, pero esa luz, ¿no? de saber interpretar por dónde nace el sol, por dónde muere el sol, también se transforma en un signo, en un símbolo, ¿no? Porque la luz donde nace el sol es de un color y donde muere es de otro color. Y la luz vertical también, creo yo que es la que siempre se ha usado a nivel de todos los ejemplos referenciales, ¿no? que tenemos como arquitectura, ¿no? Creo yo el más conocido, el Partenón, como el óculo, se convierte en un lugar mágico, ¿no? Como la luz atraviesa ese enorme espacio. Este de aquí, ¿no? La luz vertical siempre ha tenido un sentido de mucho significado, porque apunta al cielo, tiene diferentes movimientos a lo largo del día. Por lo tanto, debemos experimentar mucho esta luz cenital que creo yo que al día de hoy muy poco lo usamos, ¿no? Por la complejidad de nuestros edificios de múltiples pisos. Entonces, creo yo que una de las formas es utilizar no ductos, ¿no? Los ductos muchas veces los utilizamos simplemente para cumplir la norma, pero como cualidad espacial el ducto no me define nada. Es mejor definir un gran oculario solar a un ducto. La gravedad también es parte de la influencia moderna, porque tenemos a nuestra disposición pues nuevas materialidades, ¿no? Como hemos mencionado, el concreto armado, los metales. Entonces los pilotis o las placas se han transformado en eso, ese significado de vencer la gravedad, ¿no? Porque solamente estas piezas que llevan todo el peso del edificio hacia abajo me definen que he vencido la gravedad. Aquí también hay mucha polémica, ¿no? Hay arquitectos muy reconocidos como Christopher Alexander que mencionan que esto causa fatiga, estrés al ser humano, ya que según su definición el ser humano ha evolucionado en toda su historia de la humanidad para ver tales formas específicas, tales materiales, y en este caso, pues, al crear esa sensación, ¿no? de que bueno, determinadas piezas soportan el edificio, nos genera cierta tensión. Pero por el otro lado, es una respuesta clara, ¿no? A que este material, pues, soporta técnicamente todo este peso. Entonces, se transforma en una estrategia, ¿no? Vencer la gravedad. La transparencia tiene que ver con esa fluidez espacial, ¿no? De atravesar obstáculos, como hemos mencionado. Y a su vez, esa fluidez espacial y transparencia se puede lograr con estos pilotis. Porque vemos los pilotis, atravesamos visualmente paramentos, espacio. En este caso no hay un fondo final, pero si lo hubiere, se transformaría en una transparencia. Es como en este caso, el horizonte. Siempre también diseñamos con el horizonte, el borde de las montañas o de los edificios, en este caso del mar. El horizonte es el símbolo del infinito, porque es hasta donde pueden ver nuestros ojos. Por lo tanto, ese horizonte siempre también es esa horizontalidad, como podemos ver aquí. La horizontalidad y la verticalidad siempre nos han acompañado como estrategias proyectuales. La verticalidad, como hemos visto, ¿no? En este óculo de la luz, y la horizontalidad como ese infinito hasta donde nos alcanzan nuestros ojos. Y entonces ahora les mostraré algunos ejemplos rápidamente. Bien, dentro de este proceso creativo, vemos aquí algunos ejemplos. En este caso es un concepto a través de un boceto bastante abstracto y se encuentra urbano y paisajista. Incluso como si es una síntesis, ¿no? De estas líneas, casi un trabajo artístico,
cómo represento ese encuentro de un medio natural con lo urbano, como las formas sinuosas van apropiándose, ¿no?, de ese perfil urbano. Y en base a esa unión de palabras, pues se hace un pequeño esquema, un boceto. Y luego cómo ese boceto se transforma ya en un objeto, con elementos simples, ¿no? Una cartulina, unos trozos de cartulina. En este caso hay muchos elementos, ¿no? Hay un pliegue, esos pliegues se van conectando entre sí. Luego la cinta verde intenta apropiarse de ese objeto. Artísticamente es una gran pieza, ¿no? Y luego esto cómo se transforma en una pieza arquitectónica. Bueno, esto es como parte de un proceso creativo, no significa que esto se tenga que cumplir, ¿no? Para todo un proceso de diseño, muchas veces solemos pasar desde el diagnóstico del análisis directamente a una idea a través de las premisas de diseño. Entonces hay muchas formas. Nosotros ahora mismo hemos visto ejemplos confiables, ¿no?, de diferentes arquitectos. Creo yo que este proceso creativo incluso ya es difícil porque ya casi todo está inventado, ¿no? Ya hay dobles alturas, triples alturas, hay deformaciones del espacio. Creo yo que es difícil crear algo nuevo e innovar. Entonces este proceso creativo muchas veces para muchos arquitectos no es válido, ¿no? Porque si ya todo existe, no tiene sentido. Pero a mí me parece bastante interesante, ¿no?, como parte de conceptualizar arquitectura. En este caso igual, fragmentación y flujo, pequeños esquemas, tenemos el terreno, y luego cómo se transforma en una maqueta. En este caso, o sea, vean como las palabras claves, ¿no? Fusión paisajista, toda una justificación de cómo llegó a esa idea. Luego esta idea se transforma en volumen. Y luego cómo ese volumen en una idea arquitectónica. Bien, jóvenes, no sé si tienen dudas, preguntas. Bueno, y finalmente este de aquí, crecimiento y unión natural. Lo interesante de estas ideas es que muchas veces vuelan, ¿no?, en la forma, en el espacio, definen muy bien límites espaciales, si lo hacen inconscientemente, ¿no?, porque ellos solo en su mente han tenido esta palabra, crecimiento y unión natural, y uno ve los resultados y son muy buenos, pero luego cuando somos más funcionales, más específicos, perdemos todo esto, ¿no? Que es muy bueno, ¿no? Uno ve estos esquemas y ve un dominio espacial, formal, tanto el espacio exterior como de la misma forma. Entonces creo yo que inconscientemente el ser humano crea formas con un buen sentido, ¿no? Sí, porque uno ve estas obras que son casi artísticas y hay un criterio de composición muy bueno, ¿no? Pero luego cuando se pasa a los planos y siendo muy técnicos, perdemos todo eso. Bien, no sé, comentarios, dudas. Chicos, ¿tienen alguna duda, consulta, algo que no les haya quedado claro? Sí, creo que ahora podemos hablar del terreno de nuestra intervención.
Arquitecto, vamos a definir, me parece, ¿no? Como competencia ahora en la calle, si no me equivoco. Sí, ahora entramos a... Bueno, ya hemos intervenido patio Q, ¿no? Parece el límite que se les había dado era todo este sector. Entonces nos queda intervenir esta otra parte, ¿no? Que es patio Arequipa, toda esta zona. Hay algunas edilicias, hay un sistema todavía de riel de tren, algunos depósitos, algunos edificios que están por aquí. Vemos más por aquí, ¿no? Es parte de este equipamiento. Entonces hay que definir ahora mismo el límite de esta nueva área de intervención para el conjunto habitacional, ¿no? Como temas nosotros tenemos el parque y ese conjunto habitacional. Entonces eso no significa que este lugar pues necesariamente tenga que cumplir esa función, ¿no? De una unidad habitacional y un parque, sino que por temas académicos, como son los temas que nos ha tocado trabajar, somos los que vamos a plantear. Entonces ya hay que meternos en el terreno a partir de hoy. Y creo que me olvidé mostrar algunas imágenes de referencia de qué es lo que podemos aprender del semestre pasado. Vemos algunos resultados de propuestas de sus compañeros. A ver, este es uno de ellos. Vemos la importancia que tiene que tener el espacio abierto, ¿no? El contexto inmediato con el edificio. En este caso son módulos, unidades habitacionales que se pueden reconocer, ¿no? Fácilmente desde el exterior. Entonces hay elementos, en este caso hay una piel de color medio negro, plomo. Vemos otro elemento como si fuese un tejido, ¿no? De madera en ciertos sectores. Y vemos luego los volúmenes macizos, colores blancos. Entonces tenemos tres elementos con los cuales se ha compuesto toda la edilicia. Vemos un pasaje peatonal, ¿no? Una vivencia espacial con una buena escala. El espacio público, ¿cuál es esa relación, ¿no? De la fachada del edificio con el espacio público, cómo se delimita el espacio. Entonces fue un buen proyecto. Este de aquí es muy similar, ¿no? En base a los componentes tenemos un componente de madera, un perfil negro de los módulos y otro paramento blanco, y además del vidrio. Entonces, en base a esos componentes ha configurado su edilicia. O este otro de aquí, un poco más loco, hay un puente entre los dos volúmenes. Lo que significa el espacio público, que es lo que le vamos a dar a la ciudad. Se reconoce fácilmente los elementos verticales, ¿no? Las escaleras. Este otro que es una elevación del conjunto, en este caso fue bastantes pisos. Vemos o podemos rescatar
lo que estábamos mencionando, ¿no? Aquí están los pilotis, me remarcan una jerarquía, una transparencia, hay unos puentes por ahí. Hay una base, hay un cuerpo, hay un remate en los edificios, ¿no? No sé si se puede ver por ahí. Este otro de aquí, a ver si me acuerdo. Se define un zócalo comercial y hacia el interior los edificios. Creo que es parte de entender la lectura de la vida pública que nos da las actividades comerciales y también la privacidad que tiene que tener los departamentos en este caso. Bueno, este otro también hay dominios espaciales. En este otro también hay una riqueza, ¿no? de los volúmenes. Hay marcos, hay celosías. En este caso son volúmenes ya más puros, ¿no? Son una clara intención de definir una dirección con los techos, ¿no? Los voladizos, el remarque de las barandas nos da una dirección hacia, vean ahí el remarque visual, ¿no? Casi todas las líneas nos llevan a ese punto focal. Tiene que ver con un acceso. En fin. Bien, muchachos, ¿tienen alguna duda, consultas? Sí, arquitecta, disculpe, no me quedó muy claro cuál era el límite del terreno que vamos a ver ahora en esta fase. Todavía no lo hemos definido al 100%, eso a la próxima clase ya les vamos a entregar el trabajo práctico. Ya todavía estamos en fase de teoría. Los jóvenes, eso les pedimos que presten mucha atención a la exposición que ha hecho el arquitecto Marcos. No se preocupen, voy a subir la clase en el transcurso del día. Y este fin de semana vamos a calificar también su trabajo práctico 1 y se va a definir también el trabajo práctico 2. La próxima semana ya les estamos presentando el trabajo práctico 2 con la fecha de entrega y el lugar donde se tiene que desarrollar. Ah, ok, arquitecta, gracias. Ok, chicos. Bien, muchachos, ¿tienen alguna consulta sobre la exposición del arquitecto Marcos? Bien, chiquillos, entonces en el transcurso del día voy a estar subiendo la exposición que se ha dado el día de hoy. Y por mi parte, yo me despido. Muchísima suerte, muchachos. Por favor, presten atención a la exposición, vuelvan a escuchar. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego, chicos. Cuídense mucho. Hasta luego, arquitecto Marcos. Bien, nos vemos, chicos, nos vemos. Hasta luego, arquitecta, cuídense. Hasta luego, arquitectos. Hasta luego, arquitecto.